Yo sabía que mi novia ya traía otro. Andaba muy indiferente. Tardaba tiempo en contestar los mensajes, siendo que antes a la brevedad lo hacía. De enviarnos, por decir así, 10,000 mensajes, pasamos a .002 mensajes. Y hay un dicho que dice, mientras tú la sientes fría y distante, hay otro que la tiene calientita y cerca. Por eso mi colmillo me daba a pensar eso, que ella ya traía otro y que únicamente era cuestión de tiempo para que yo me diera cuenta. La excusa para dejarme, según ella, una excusa tonta. Te dije que no me gustaba que trabajaras de repartidor, ya que por esos entonces había agarrado ese trabajo a modo de ingreso extra, ya que el dinero no me alcanzaba. Y de esa excusa se agarraba para cortarme, para no verme. Estaba contrariado. Las cosas por aquellos tiempos me estaban saliendo muy mal. El trabajo... no me sentía bien, vaya, no me sentía a gusto. Sentía que no rendía. No era lo que yo quería en mi vida laboral. Había estudiado diseño gráfico y el trabajo que tenía como ingreso fijo era precisamente de auxiliar de cocina. Y el otro, como te digo, era de reparto. Por aquellos entonces decían que se sacaba muy buena feria y no era tanto que fuera mentira, sino que estaba sacrificando, en esos entonces pensaba, a mi novia por este trabajo. Era interesante la cantidad de pedidos que se movían en aquella plataforma. Te estoy hablando de aquellos días de la pandemia, donde este negocio fue un boom. Incluso había parques donde nos quedamos cerca de los restaurantes para que nos quedara más cerca, ya que un pedido tras otro caía. Fue un tiempo que esa aplicación dio más o menos para subsistir. Pero ella no lo entendía, no lo veía así. Ya no tienes tiempo para mí. Además, con el dinerito que sacas, no me puedes dar la vida que yo quiero. Y así, y de la nada, fue que terminamos. Por eso no noté las señales. Por eso cuando vi los diarios, me percaté que el que había llevado eso era yo. Pero me estoy adelantando. Te estoy contando el por qué. No me percaté de tantas cosas porque mi cabeza estaba pensando en ella. En qué iba a pasar con nosotros. Y nunca me fijé qué domicilio, ni las fachas que lucían las personas que me dieron dicho encargo. Una advertencia, una amenaza, una guerra entre el crimen organizado y yo. Nos vimos involucrados. Entonces, en un día normal, ya estaba a punto de retirarme. No tenía caso irme a la casa, ya que solamente iría a recordarle y a pensar en ella. No, me quedaría hasta las 12 en punto. Era la hora límite donde se acababan de surtir los pedidos. Habían bajado bastante, ya que todo ese año había tenido muy buen trabajo ahí. Pero en esa ocasión estábamos ya llegando al filo del fin de la pandemia y varios negocios habían quebrado. Así que la cosa se puso distinta. Y me llegó la notificación de ir a una de las zonas más exclusivas de Guadalajara. Incluso le tomé captura al mensaje
Y a modo de conciliar algo con mi novia, se lo envié. Era de una colonia acaudalada a otra. Me pareció extraño, porque aquel pedido tenía sus buenos kilómetros de distancia y el envío era pero bien caro. Eso me llamó mucho la atención. Pero bueno, entonces me decidí a hacer lo propio. Fui por aquel pedido. Jamás había asistido a un lugar así. Pareciera la fachada ser una especie de carnicería, por así decirlo. Llegué y esperé un momento. Entreabrieron la puerta y se asomó un señor. Y ahorita sale, sospechoso y de voz ronca. Te preguntarás si hasta ese punto no me pareció sospechoso, y claro que no. Por aquellos entonces iba a dark kitchens. Eso quiere decir a cocinas que no eran propiamente restaurantes. Incluso gente ponía negocios en su casa y repartían así, solo para llevar. Así que, si bien es cierto, me pareció fastuosa aquella fachada de aquel hogar, aunque antigua, no levantó más sospechas. Pero bueno, cada quien en su cada cosa. Mientras veía mi celular, me percaté que habían pasado unos 10 minutos. Me animé a tocar. Ya va, ya va, ya va. Ah, sí, está bien. Yo apresurándoles porque la noche arreciaba y además que los kilómetros que me faltaban para recorrer al punto de entrega eran considerables. Salieron y me dieron una especie de caja, de esas que conservan lo frío. Insisto, traía el rollo de con mi novia y además no me pareció extraño porque llegué a ver cada embalaje que no me lo creerías. Ya me iba y aquel señor me habla. Ven. Sí. Ten. ¿Qué? Una propina. Por tu tiempo. Pero a mí ya me paga la aplicación. Por el tiempo que te hice esperar aquí, tómalos. En la oscuridad no veía. Pensé que era un billete de 20 pesos o de 50. Y no. Fueron 2 de 500. 1000 pesos. A su madre. Pensé en ese momento. Me había hecho la noche. Nuevamente. Me despedí de él y dije, muchas gracias. Bastante entusiasmado. Solamente se limitó a darse la vuelta y a dejarme ahí. Pero no lo noté por la emoción de recibir el dinero y por el desmadre que traía con mi novia. Que incluso después de echar aquel pedido a la mochila de repartidor, lo primero que hice fue enviarle un mensaje que le invitaba a cenar, cuyo mensaje no me respondió. Bueno, ya me respondería al final de mi jornada. Ese sería mi último pedido. Así que, sin pensarlo mucho y con la calma del tráfico, fue que me dirigí a aquel otro punto. Pensaba tantas cosas. A lo mejor ahorita me contesta y nos vamos a un bar. Con esto que me acaba de dar, le voy a dar esa sorpresa.
y llegué al lugar. Es más rápido cuando uno no está pensando tanto en el destino y sobre todo, naturalmente, cuando no hay tráfico. Hasta disfruté el viaje. Nadie contestaba. Todo estaba apagado, salvo la luz de la puerta de afuera. Incluso tuve que ver varias veces el número a ver si no estaba equivocado. No, era el correcto. Me dirigí a tocar nuevamente y fue que se abrió la puerta. Una mujer, ya entrada en años, unos 60 puede ser, se me quedó viendo y parecía que había visto al mismísimo diablo. Palideció y sus labios temblaban. Empezó a llorar y a gritar. Y yo pensé, ¿qué está pasando? Me quedé parado antes de que me dejara terminar el enunciado pedido para Rosauro Martínez. Me aproximé, ya que había unas escaleras que dirigían a la puerta principal. Y antes de que llegara a la puerta, salió un joven de unos 30 años. Sí, le comentaba a la señora que traigo un pedido. Está bien. Vi que se le quebró la voz. Yo no entendía lo que estaba pasando. Me limité a dárselo, a entregárselo, pero parecía que no quería recibirlo. No entendía lo que pasaba. Sin saberlo, la situación se puso tensa. Aquella alegría de aquella propina se había desvanecido con ese pedido. Pero no me importaba, era el último, e iría a convencer a mi novia, a Irene, de pasarlo bien esa noche. Se lo di y parecía casi sin ganas de agarrarlo. Adentro se oyó un desmadre con la lloradera de la señora. Había más gente y yo pensé en algún momento que ellos habían recibido una noticia trágica y que yo inafortunadamente había llegado ahí de pura casualidad. Se lo entregué. ¿Está todo bien, amigo? Tarda en contestar. Sí, está todo bien. Bueno, me dirigí nuevamente a mi motocicleta y volteé de reojo y él se quedó con el paquete en sus manos, viéndome. Qué familia tan rara, pensé yo. Me fui a donde Irene, que cabe mencionar, todavía ni llegaba a su casa y estaba a la beso y beso con el otro. Dos cosas pasaron ese día. Ambas situaciones fueron funestas y trágicas. En ambos lugares se recibían malas noticias. Yo por mi parte me daba cuenta que mi novia efectivamente me era infiel con un compañero de su trabajo. Y aquel pedido de Alemania 2055 era notificada de una tragedia. Eso me di cuenta yo al otro día. En el mundo de los repartidores, aquel día llegué, todavía desvelado de haber pensado tanto en Irene y todo lo que había pasado. Todos traían la noticia en su celular. Y yo no le tomaba tanta importancia, seguía en lo mío. Es más,
Únicamente como anécdota traía en mente compartir que me habían dado de propina 1,000 pesos. Güey, ¿viste lo que pasó? ¿Qué? Que entre el crimen organizado, güey. Que unos secuestradores, güey. De aquí, no tan lejos, pero no tan cercas. Los agarraron. ¿Cómo? Sí, güey, los agarraron. ¿Y cómo estuvo? Pues sí, güey. Dieron con la dirección debido a que ayer en la noche, al domicilio del afectado, de los que le habían secuestrado un niño, le enviaron la cabeza, güey. Y se la enviaron así, como cuando pides comida, güey. No mames. ¿Neta? Sí, güey. Y las pesquisas dieron con el lugar donde prendieron a uno. Y ese uno rajó todo, güey. A los pendejos no se les ocurrió pensar que la aplicación tenía datos de alguien. Y ese fue el que agarraron. Y lo apretaron hasta que cantó. No mames, güey. ¿Neta? A ver, ¿dónde pasó eso? Efectivamente. Era mi último viaje que yo había hecho. Llevé en aquella mochila de repartidor aquella cabeza de aquel niño, mandando un mensaje de que la negociación había terminado, ya que se habían rehusado o no pudieron conseguir el dinero para el rescate. Eso pasó en tiempos de pandemia. La noticia no salió a medios de comunicación para no crear el horror y advertir a la ciudadanía que dichas prácticas eran posibles. El secreto lo guardo yo y actualmente te lo comparto en el anonimato. En aquel entonces, las autoridades no les convenía compartir una nota roja de esa magnitud. Esa fue mi historia de cuando era repartidor.